Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes en esta mañana. Amén. Estamos Gracias a Dios. estudiando la palabra de Dios, estamos Sí, viendo el Señor. libro de Génesis Amén. Gracias. y vamos a estar considerando el capítulo 14. Pero antes es bueno que hablemos con nuestro Dios, que le pidamos a nuestro Dios la dirección en todo momento. Oremos al Señor. Amado Dios, Señor, queremos darte gracias porque tú nos permites, Señor, en esta mañana tener este tiempo para aprender tu palabra, Amén. para conocerte mucho más. Señor, en esta mañana yo clamo por mis hermanos que, Señor, están viendo este video y pueden, Señor Dios mío, quizás ver más tarde también. Padre Dios Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo los bendigo, Señor. Y deseo lo mejor y que juntos podamos aprender tu palabra escrita, esta Amén, palabra de Señor. bendición. En el nombre de Cristo, amén. Muy bien, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a estar contemplando lo que la palabra de Dios nos dice. Hemos visto algo muy interesante. Es importante para nosotros contemplar lo que la palabra de Dios nos dice. En el capítulo, perdón, en el capítulo 13 hemos visto acerca del llamamiento de Abraham, cómo Dios lo llama para ir a la tierra de Canaán. El deseo también, o el descenso, mejor es ese es el término, el descenso a Egipto, ¿no? Y lo que le aconteció, ¿no? Y lo que sucedió allá en Egipto. Hemos visto también de que la separación con su sobrino Lot, cómo se separó, y hemos visto qué efectos tuvo, y para nosotros en qué sentido también tiene un significado especial, ¿no? Porque cuando nos habla de que Abraham tuvo dificultades con su sobrino porque sus pastores se peleaban por el lugar y por la tierra, y por eso dijo, mejor sería que nos separemos, ¿no? Y dice que se separaron. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó, dice, en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces hemos visto de que a veces hay preferencias también, ¿no? Y decíamos, como un ejemplo, decíamos de que Abraham y Lot tenían que separarse, ¿no? Y dijo, hay bastante espacio para poder tomar la tierra. Y era necesario que esto suceda también. Ahora vamos a ver cómo Abraham libra a Lot. Aconteció, dice, en el capítulo 14, versículo 1. Aconteció en los días de Rafael, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, el cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y el 13º se rebelaron. Porque se rebelaron, seguramente estaban bajo la autoridad de Kedorlaomer, ¿no? Y dice la palabra, y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron mucho más antes a otros pueblos, a los refaitas en Astarot, Carnaim, a los susitas en Am, a los semitas en Sabe, Kiriatim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispat, que es en Cades,
y desbarataron, dice, devastaron todo el país de los amalecitas y también al amorreo que habitaba en Hasesón Tamar. Y salieron, dice, el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboim y el rey de Bela, que Zoar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Se enfrentaron, ese es el término. Estos reyes de Sodoma y Gomorra, y juntamente con otros reyes, se juntaron para pelear contra Kedorlaomer. Contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Goim, Amrafael, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5, dice aquí la palabra, nos aclara. Y en el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Qué interesante. En el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Usted sabe que el asfalto es el resultado de los fósiles de los dinosaurios. Y cuando huyeron, dice el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. O sea, este ejército de estos 4 reyes atacaron a los reyes de Sodoma y Gomorra y a los otros reyes, pero huyeron y los demás huyeron al monte. Y tomaron las riquezas de Sodoma y Gomorra, miren qué tremendo, ¿no? Y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot. Aquí está lo interesante, ¿verdad? Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Se lo llevaron todas sus cosas. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba, dice, en el encinar de Mamre, el amorreo hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. O sea, Abraham también tenía 2 aliados, ¿no? Escol, ¿no? Y Aner eran aliados, eran personas que también tenían su ente y le acompañaron a Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, y él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Lo interesante es el versículo 16, que es verdad, que dice, y recobró todos los bienes también a Lot, su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente. Bueno, es un acontecimiento que nos muestra que Abraham peleó y recobró a su sobrino Lot, ¿no?, que estaba cautivo por estos reyes dirigidos por Kedorlaomer. Cuando volvía de la derrota, ya el versículo 17 ya tiene un paréntesis, otro significado. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes con él salió el rey de Sodoma a recibirlo, porque también los había liberado a ellos. Miren qué interesante. Al valle de Sabe, que es el valle del rey. El versículo 18 es un pasaje muy importante para nosotros. Entonces dice Melquisedec, rey de Salem, dice, y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Es interesante. ¿Quién era Melquisedec? Es un tipo de Cristo Jesús, nuestro Señor. Dice, es el sacerdote del rey, del Dios Altísimo, siendo que Melquisedec representa algo importante en nuestra vida espiritual. Es interesante entender esto porque aquí vemos algo muy importante. Y dice el verso 19, y le bendijo diciendo, bendito seas Abraham del Dios Altísimo. Está pronunciando del Dios Altísimo. El Dios Altísimo quiere decir el Elión. El Elión quiere decir
poseedor de los cielos y la tierra. O sea, Dios, una característica de Dios, algo bien importante que se llama el Elión, ¿no? Como el Dios Altísimo, quiere decir creador, dice, de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces hay algo interesante aquí que tenemos que aprender y conocer, hermanos. Melquisedec era un sacerdote del Dios Altísimo. Era un siervo del Dios Altísimo, siervo de Dios que se presentó como Melquisedec. Y él recibió, dice, los diezmos de todo. Entonces dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Él reconoció la autoridad que había en Melquisedec de parte del Dios Altísimo y le entregó todo lo que había obtenido. Entonces, ya el versículo 21 nos habla del rey de Sodoma. El rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. O sea, quería decirle, a mí también dame, así como estás dando los diezmos, dame también a mí mi parte. Respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. He dado lo que le corresponde al Dios Altísimo. Y que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solamente los que comieron los jóvenes, los que han ido a ayudarle, y la parte de los varones que fueron conmigo, esos dos hombres, Aner y Escol, y Mamre, los cuales tomaron su parte. Entonces aquí vemos algo muy interesante. ¿Quién era el Elión? El Dios Altísimo. Esto es importante para nosotros. Melquisedec, rey de Salem, quiere decir rey de paz. Salem viene Salom, ¿no? Que es paz, rey de paz. Y sacerdote del Dios Altísimo. Era un siervo del Elión, ¿no? Bendice, dice, a Elión. El Elión, porque él es el poseedor de los cielos y la tierra. Esto produjo una impresión muy profunda en Abraham, ¿no? Porque el rey de Sodoma le dijo sí, que le diera también a él. Y Abraham le dijo, he alzado mi mano, que no tomaré ni una correa de calzado de lo que es tuyo. Aquí el Señor es conocido como un rey, ¿no? El Señor Jehová es conocido a un rey gentil, porque Melquisedec aparece como un rey gentil, por el nombre del Dios Altísimo. Un gentil es un sacerdote del Elión, qué lindo, ¿no? Del Dios Altísimo, el poseedor de los cielos y la tierra. O sea, en este pasaje nos muestra una faceta de lo que es Dios. Dios es poseedor de todo lo que hay. Él es dueño de todo, absolutamente de todo. Él es el Dios Altísimo. Amén. Entonces Él es poseedor de los cielos y la tierra. Es importante para nosotros ver este pasaje. Por eso es importante. Más adelante vemos de que hay pasajes que nos hablan bastante acerca del Elión. Hay un pasaje que me llama la atención, hermanos. Está en Hebreos. Vamos a ir a ver, por favor. En Hebreos. Gloria a Dios, hermanos. Para nosotros es importante que conozcamos este pasaje de la palabra del Señor.
¿Qué le dice usted a Dios? Gracias a Dios, ¿verdad? Mm. Porque Dios es bueno. En el capítulo 5 de Hebreos, nos habla que nosotros a veces las personas cristianas no tenemos la madurez suficiente. Todavía estamos como niños espirituales. A veces no sabemos, no nos damos cuenta de muchos aspectos. Acerca de esto, dice en el verso 11, tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. A veces como que nos toca, ¿quién es Melquisedec? La pregunta es eso en nosotros ahorita. ¿Quién es Melquisedec? ¿Por qué habla del Elión, el Dios Altísimo? Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Algunos cristianos nos comportamos de esta manera. No aprendemos lo que Dios nos da. Por eso es necesario, hermanos, que cuando vamos a la iglesia, hermanos, tenemos que ir a adorar a Dios. Pero la adoración es de todo corazón, para que Dios nos provea instrucción, para que Dios nos enseñe su palabra. Amén. Amén. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. A veces nos comportamos como niños, hermanos. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahora en el capítulo 7 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, escuche eso, no, Melquisedec significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz. ¿Quién es rey de justicia? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el rey de paz? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es el rey de Salem? Es nuestro Señor. No tiene, dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este. Consideren quién era. ¿Quién habrá sido Melquisedec? A quien aún Abraham, el patriarca, le dio, dice, diezmos del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio. Claro, ese es lo normal que se ha conocido, ¿verdad? La descendencia de Leví eran la familia del sacerdocio. Tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Es decir, los diezmos solamente se tendría que dar a los sacerdotes según la palabra del Señor. Los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, ¿verdad? Dice aquí, los hombres reciben los diezmos. Pero allí dice, uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Quién es ese uno? Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también por Leví, que recibe los diezmos. Miren, Leví no había existido aún, pero Abraham en ese momento dio los diezmos, porque el Leví estaba todavía, era la descendencia que iba a venir. ¿De quién? Abraham tenía un hijo, Isaac. De Isaac iba a venir Jacob, y de Jacob
iban a venir los 12 hijos, las 12 tribus. Y uno de ellos es Leví. Entonces, por él, porque Leví eran sacerdotes llamados por Dios, ellos mismos también, a través del diezmo que dio Abraham, dio por Leví. Porque aún estaban, dice, mire, el verso 10 dice, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Qué hermoso, ¿verdad? Espero que usted me esté comprendiendo de que cuando damos los diezmos, hermanos, los damos a Dios. Lo damos al Señor porque esto es justo. Porque Dios nos ha bendecido, Dios nos ha honrado. Por eso usted cuando está diezmando en la iglesia, hágalo porque es para Dios. No es para los hombres. Es a Dios, como Abraham dio los diezmos de todo lo que había obtenido en ese enfrentamiento con los reyes, como Kedorlaomer y los otros reyes. Y el rey de Sodoma le dijo, no, que también quería que le dé su parte. Y yo, tómalo, porque yo no voy a tomar nada, porque tú podías decir, he enriquecido a Abraham, le dice. Entonces, eso es importante. ¿Por qué hemos tocado de Melquisedec? Porque es importante para nosotros. Él es nuestro sumo sacerdote. Nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote. Y dice la palabra de Dios en Hebreos, hay muchos pasajes que nos mencionan y nos dice de que, a ver, vamos mejor a Hebreos una vez más para ver por qué Dios nos dice de que el Señor es nuestro sumo sacerdote. En el capítulo 9 está de Hebreos, donde vamos a encontrar este pasaje. Gloria a Dios, hermano. A ver, dígale un gloria a Dios usted en su corazón. Dígale, Señor, gracias porque tú nos enseñas esto. Sí, Señor. Fue necesario, dice el versículo 23, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas son mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo y para quitar de medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que esperan. Entonces es importante, hermanos. En el verso 11, volviendo ahí mismo en el capítulo 9, dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció, asimismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de la
de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados así reciban la promesa de su herencia. Yo creo que está bien claro en decir de que de esa misma forma nos habla que nuestro Señor viene no del sacerdocio de Leví, ¿verdad? Porque nuestro Señor era de la tribu de Judá, pero Él recibió, ¿verdad? Él descendió de la tribu de Judá. Entonces, pero Él se presentó como el sumo sacerdote. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, eso es importante para nosotros. Ahora, volviendo a Génesis, estamos viendo el capítulo 14, ¿verdad? Hemos contemplado lo que realmente la experiencia de Abraham de presentar todas las ofrendas a nuestro Dios, a nuestro Señor. Y esas ofrendas eran para el Dios Altísimo, el poseedor de los cielos y la tierra. Qué lindo, hermanos. Yo creo que aquí está bien claro cuando se nos habla todo esto. Cristo es un sacerdote según el orden de Melquisedec. Eso está bien claro cuando nos dice que es lo máximo, hermanos, nuestro Dios. Y nos presenta eso, ¿verdad? Ya en el capítulo 15 dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa, ese Damaseno, Eliezer, era de Damasco. Era el criado que estaba a cargo de todos sus bienes de Abraham. Eliezer, no se olvida ese nombre. Dijo también Abraham, mira, que no me has dado, dice, no me has dado prole, no tengo hijos. He aquí que será mi heredero un esclavo, nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó, dice, a Jehová, y le fue contado por justicia. Qué importante, la fe de Abraham, hermanos, la fe que tuvo fue justicia para él, fue justificado. Y le dijo, yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tortola y también un palomino. Y tomó él todo esto, dice, y tomó él, Abraham tomó todo esto, y lo partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham los ahuyentaba. No fue al instante, ¿verdad? Él tenía que cuidar eso. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida por 400 años. Bueno, queridos hermanos, quedaremos ahí, porque vamos a hablar acerca de por qué Abraham, la descendencia de Abraham tuvo que ir a Egipto y todo eso, ¿verdad? Pero yo creo que está bien claro que Dios aquí es la promesa de que tendría una descendencia, y esa descendencia iba a recibir. Ya hemos hablado del mayordomo que tenía.
Eliezer. Eliezer. Más adelante vamos a ver ya de que Eliezer es comisionado para ir a buscar esposa Esposo. para Isaac. Isaac. Qué lindo, ¿eh? Es un orden que Dios nos establece. Bueno, hermanos, vamos a quedar aquí. Estamos quedando en el versículo 13. Continuaremos a partir del 14. Muy bien, vamos a agradecer a Dios, hermanos. Espero que usted haya aprendido mucho acerca de Melquisedec. Melquisedec es figura de Cristo, no se va a olvidar. Es Cristo Jesús nuestro Señor, como el sumo sacerdote que apareció a Abraham. Entonces, estamos agradecidos a Dios. Amén. Demos gracias a Dios. Gracias a Dios. Amado Dios, gracias, Señor, Gracias. porque tú nos permites aprender esto, Padre. Aprender estos pasajes, aprender tu palabra. Señor, esa palabra escrita, Señor, que no está cambiando, no estamos poniendo otras cosas, Señor. Es lo que está escrito. Amén. Hemos visto pasajes tanto en Hebreos, Señor, y también lo que es en Génesis, Señor. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, gracias por mis hermanos que están viendo este video y todavía los que van a ver. Amén. Señor, sea de bendición para la vida de cada uno de mis hermanos. Sí, en el nombre de Cristo, amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a estar en nuestra próxima reunión. Amén.